Damos gracias al Señor una vez más porque Él es bueno. Damos gracias por sus misericordias. Gracias por su fidelidad. Y gracias porque nosotros estamos seguros en Él. Es un privilegio para nosotros una vez más poder estar delante del Señor con la intención de seguir predicando su palabra. Sabemos que nos llamó para esto, para que prediquemos su palabra, y queremos hacerlo bajo la guianza y la dirección del Espíritu de Dios. Por eso en este momento voy a pedirle que, si son tan amables, podamos venir delante de Él en oración, pidiendo de Él su dirección, su sabiduría para nosotros poder enseñar su palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros alabamos, bendecimos y adoramos tu nombre. Entendemos, oh Dios, que solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Por eso, Señor, aquí estamos reconociendo quién eres, creador y sustentador de todo lo que hay, la razón última, primaria y única de todas las cosas. Por eso nosotros en esta hora alabamos, te bendecimos, oramos en tu nombre para que sea tú, oh Dios, que nos conceda la gracia, la sabiduría y el poder para poder transmitir tu palabra de tal manera que tu iglesia, tu pueblo sea edificado. Oh Señor, ayúdanos en esta hora. Danos la visión necesaria, el entendimiento necesario para que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. En Cristo Jesús alabamos y bendecimos tu nombre y pedimos estas cosas. Amén y amén. Mis amados hermanos, hace ya unas cuantas semanas que hemos comenzado a hablar sobre el tema de la importancia de la fe bíblica, de la importancia de la fe en la vida del creyente. Y hemos hablado, mis amados hermanos, que nosotros como creyentes estamos llamados a vivir la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hemos hablado también que la fe no viene del hombre. La fe es un regalo que el soberano en su gracia, en su amor y en su misericordia ha depositado en nuestras vidas con la intención de que nosotros podamos traer gloria a su nombre en cada momento. Hemos hablado también, ya la semana pasada estuvimos hablando y pensando lo siguiente. Arrancamos con este principio donde nosotros decíamos y decimos ahora que nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra fe en Dios está conectada con nuestro pensamiento o con el pensamiento o con lo que nosotros conocemos de Dios. Si nosotros no conocemos al Señor, si usted y yo no entendemos que Él es el soberano, que Él es el Señor de la creación, que Él es la razón primaria, única y última de todas las cosas, si no entendemos que todas las cosas tienen su origen en Él, si no entendemos que Él es el diseñador de todo lo que hay, si no entendemos que nosotros somos la creación de Dios, su creación, que nosotros fuimos hechos a su imagen con el propósito de mostrar su gloria. Si no entendemos, hermanos, que todo lo que hay fue hecho por el Señor, si no entendemos que Él es el Rey soberano en los cielos y en la tierra, que de Él viene el perdón, que Él es el que nos libera, que Él es el que nos ha dado la vida eterna, pero también si no entendemos que Él es fuego consumidor, que Él es un Dios de ira, si no entendemos que horrenda cosa es caer en sus manos, hermanos, nosotros no tenemos ningún entendimiento de Dios. Y si no tenemos ningún entendimiento de Dios, nosotros no vamos a poder depositar nuestra confianza en alguien que no conocemos. Por eso hemos dicho que nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que la gente diga, a pesar de todas las cosas que usted ha escuchado, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Por eso usted y yo necesitamos conocer su palabra, porque en medio de su palabra o en su palabra y a través de su palabra nosotros podemos conocer quién es el Señor. Veíamos también, hablando de la fe que Dios nos ha dado, la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, hablábamos, hermanos, que la fe
expresa la respuesta humana a Dios, a un Dios que se revela con su amor, con su sabiduría, su poder, pero también se revela con sus exigencias, una respuesta de confianza y de obediencia. Cuando hablamos de fe, hermanos, estamos hablando de esa respuesta humana, es decir, mi fe, esa fe que Dios ha puesto en mi corazón, esa confianza que yo tengo en Dios, es la respuesta que Dios nos concede a nosotros los hombres expresar hacia Él. A Él, Dios, que es el soberano, el Rey y el Señor, pero también es un Dios que se revela, o es el único Dios, y se ha revelado por medio de su amor, su sabiduría y su poder. Y es una respuesta de confianza y obediencia a Él. Hemos dicho también que nosotros podemos ver en la palabra de Dios que la fe en sí solamente no tiene sentido. Que si nosotros vamos a tener una fe bíblica y una fe que realmente glorifica a Dios, es una fe que involucra a una persona como su objeto. Es decir, la gran mayoría de las personas piensa que cuando hablamos de fe, lo único que estamos hablando es de usted tener confianza en cualquier cosa. No, hermanos, cuando hablamos de la fe bíblica, es una fe que tiene confianza única y exclusivamente en el Rey, en el Señor y en el Redentor de nuestras vidas. Tiene como objeto una persona. Y aquí llegamos a un punto importante. Es lo que hemos venido hablando, que debe ser enfatizado por encima de todas las cosas. Es imposible tener fe en una persona sin tener conocimiento de la misma. Ahora bien, lejos de estar en contra, es decir, la fe, lejos de estar en contra del conocimiento, la fe está cimentada en el conocimiento que nosotros tenemos, en este caso, de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es imposible tener fe en una persona, tener fe sin conocer a las personas. Nosotros necesitamos conocer, en este caso, a nuestro Dios, al Rey, al soberano, al dueño de nuestras vidas, para nosotros poder confiar en Él. El cristiano confía en el Señor, confía en Él, porque a Dios le plugo revelarse como una persona en quien es razonable confiar. La fe en Dios está basada en el conocimiento que nosotros tenemos de Él. Por eso comenzamos hablando y diciendo, hermanos míos, nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros conocemos de Él o con lo que nosotros pensamos de Él. Para esto yo quiero pedirle una vez más que nosotros estemos abriendo nuestras Biblias, que podamos abrir nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Nosotros hemos usado ya por 2 semanas esta porción y necesitamos seguir usándola. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hablando de la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y es interesante lo que sigue. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y es interesante que nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios, en esta porción de las Escrituras que comenzamos a mirar ya la semana pasada o hace 2 semanas atrás, algunos elementos que son importantes, algunas cosas
que son importantes que usted y yo podamos mirar en esta porción de las Escrituras. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que la fe nos lleva a confiar y a aceptar. Nos lleva a confiar, a aceptar y a recibir la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo entender esto? ¿Cómo yo puedo conocer esto, hermanos míos? Porque el autor a los Hebreos escribe con una intención de que los hermanos, aquellos hermanos que estaban pasando por diferentes dificultades, problemas, situaciones difíciles en su vida, ellos estaban llamados a creer las palabras que Dios le había dicho. Ellos necesitaban confiar en las palabras que Jesús había dado. Por eso es que el autor a los Hebreos comienza en su capítulo 1 diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y él va a decir ahora quién es el Hijo, a quien el Padre constituyó como heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien es el resplandor de la gloria de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, que hizo, se sentó a la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que es heredero o heredó más excelente nombre que ellos. De ahí en adelante él va a decir: las palabras de Jesús fueron más poderosas que la palabra dicha por los ángeles. Va a seguir y va a enseñarnos que las palabras que Jesús es más mayor, superior que Moisés. Va a decirnos también que Jesús es mayor sumo sacerdote que los sacerdotes levíticos, pero también nos va a llevar a entender que su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Nos va a llevar a entender que Jesús es mediador de un mayor o de un mejor pacto. Nos va a ayudar a entender que en Jesús nosotros tenemos una redención completa, porque con un solo sacrificio quitó todos los pecados del mundo. Pero también nos va a llevar en el capítulo 12 a entender que nosotros estamos llamados a confiar única y solamente en Él. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos aquí en Hebreos, en esta carta a los Hebreos, vamos a entender que la fe nos lleva a nosotros a confiar y aceptar la palabra de Dios. La fe nos lleva a aceptar, a entender que nosotros estamos seguros de lo que esperamos, y esto es por medio de la palabra, que estamos ciertos de lo que no vemos, y nos lleva también a pensar que tener fe y vivir por la fe es apegarse a las promesas de Dios. Es apegarse a las promesas de Dios, es depender de la palabra de Dios y es permanecer fiel al Hijo de Dios. Hermanos, usted y yo necesitamos entender esa verdad. Como creyentes, nosotros necesitamos conocer esto. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, en el capítulo 11, versículo 1 hasta el 6, podemos ver esta verdad. La fe me lleva a confiar y a aceptar la palabra, a estar seguro de la esperanza, a estar cierto, hermano, de lo que nosotros nos vemos, que lo que no podemos mirar, pero también nos lleva a pensar y a tener fe y a vivir por la fe. Pero también nos lleva a pegarnos a las promesas de Dios, dependiendo de la palabra de Dios y permaneciendo fiel al Hijo de Dios. Nosotros la semana pasada comenzamos a mirar algunos principios, o más bien decíamos que tenemos 3 principios que queremos compartir con la iglesia, con el pueblo de Dios. 3 principios o 3 enseñanzas que debemos nosotros ver en relación a la importancia que tiene la fe bíblica en nuestras vidas o en esta vida de peregrinaje en la que el creyente está. Y la semana pasada nosotros vimos el primer principio, y este primer principio nos llevaba a nosotros a pensar o a entender lo siguiente: la fe es el único medio provisto por Dios, provisto por el Señor, para nosotros poder recibir la justicia de Dios.
que es solamente por la fe. No existe otra manera, no existe otra forma, no existe ninguna manera creada ni por crear, no existe ninguna forma creada ni por crear que pueda hacer posible al hombre recibir la justicia de Dios. Es más, Dios en su gracia soberana decidió poner todo bajo la fe en su Hijo amado. Cuando creemos, cuando depositamos nuestra confianza en su Hijo, nosotros podemos entender que si ponemos esa confianza en Él, nosotros tenemos a nuestra cuenta la justicia de Dios. Nosotros también hablábamos y decíamos la semana pasada que el cristiano, que el creyente puede llegar a confiar en Dios, puede depositar su fe en Dios, porque el Señor, porque a Dios le plugo revelarse como uno en quien es razonable confiar. Y decíamos que la fe está basada en el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Teniendo eso como mente, nosotros entonces vamos al segundo principio que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos manejar en este peregrinaje. Usted y yo no podemos sacarnos de la mente que estamos en una carrera, que estamos en una batalla, que estamos en un peregrinaje. Nosotros salimos desde el Calvario camino hacia la gloria. Y en ese camino, en ese peregrinaje, nosotros no podemos dar un solo paso en victoria si nosotros no vamos caminando conforme a la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso el segundo principio que tenemos es este. La fe es el único medio dado o provisto por el Señor para que nosotros podamos caminar con Él. No podemos caminar con Dios si no es por medio de la fe. La fe es el único medio dado, es el único medio que ha sido provisto por el Señor para que el creyente pueda caminar con Él. Cuando nosotros volvemos a Hebreos capítulo 11 y leemos estas porciones, estos versículos que hay aquí en esta porción de las Escrituras, y básicamente versículos 5 y versículo 6, dice el versículo 5 que por la fe, por la confianza, por tener sus ojos puestos en Dios, por depositar toda su confianza en Dios, por vivir creyendo a Dios y a la promesa que Dios ha hecho, por vivir creyendo que Dios existía y que Él era el creador de todo lo que hay. Por esa fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y lo interesante de esto es que Él está diciendo que lo que llevó a Dios a llevarse a Enoch fue la fe que este hombre tenía en Él. Y dice que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahora bien, Él va a decir por qué Dios quiso llevárselo. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios quiso en su soberana voluntad llevárselo? Dice, antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay otras versiones que dicen, tuvo testimonio porque caminó con Dios. Si nosotros vamos a Génesis el capítulo 5, versículos 21 y 22, versículo 21 al 24, vamos a entender esta verdad. En Génesis capítulo 5, básicamente lo que está dando la genealogía, está dando el libro de la descendencia de Adán. ¿Quiénes son los descendientes de Adán? En el capítulo 5, versículo 1 dice, en el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Y va a decir ahí que vivió Adán un tiempo y después de Adán viene la línea de Set y después viene la línea de Nos y después viene la vida de otros, y yo no voy a seguir invirtiendo el tiempo ahí. Usted lo va a buscar en su casa. Yo quiero llegar al versículo 21.
En el versículo 21 dice, en el versículo 20 a 18 dice, vivió Jared 162 años y engendró a un hombre que se llamó Enoc. Después de que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Y así todos los días de Jared fueron 962 años y después de esto murió. Lo interesante es que hay un paréntesis aquí, porque lo que va a decir es que en el versículo 21 vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, pasó algo interesante. Dice que este hombre caminó con Dios. Caminó con Dios 300 años. Qué interesante. Caminó con Dios. Es decir, vivió siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto nos habla de que Enoc tuvo como compañero de camino a Dios. Es decir, que vivió en una íntima amistad con Dios. Y esa misma expresión nosotros vamos a seguir leyendo porque está ahí. Mire, ¿qué dice? Versículo 23. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Interesante, todos los días de Enoc fueron 365 años y caminó con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Oh hermanos, una vez más aquí nosotros vemos lo que Dios hizo con un hombre por medio de la fe. Pero también habla de que este hombre agradó a Dios, dice el autor a los Hebreos. En Génesis dice que él caminó con Dios. Él caminó con Dios. Qué interesante. Qué interesante. Nosotros solo podemos agradar a Dios cuando nosotros caminamos con Él por medio de la fe. No existe otra manera, y es lo que el autor a los Hebreos lo dice en el capítulo 11, versículo 5. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si nosotros tomamos las escrituras y traemos a Génesis y lo comparamos aquí con Hebreos capítulo 11, versículo 5, lo que nosotros estamos diciendo, que él caminó con Dios y la razón por la que él agradó a Dios fue porque este hombre caminó con Dios. Por eso el autor a los Hebreos está diciendo, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto nos habla de que este hombre tuvo una relación íntima con Dios. Esto nos habla de que este hombre vivió su vida pegada a Dios, haciendo lo que agradaba a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios. Estuvo un compañerismo, estuvo un compañero de camino. Es decir, que vivió en íntima amistad con Dios. Él caminó con Dios. Hermanos, la única manera de nosotros poder caminar con Dios en esta trayectoria que nosotros estamos, o en este peregrinaje donde nosotros estamos, o en este camino que nos ha tocado a nosotros emprender, es únicamente yendo de las manos de Dios, teniendo a Dios como nuestro compañero en esta caminata. No podemos caminar solo si vamos a agradar a Dios. Nosotros necesitamos, hermanos míos, entender que para poder agradarle, nosotros tenemos que caminar con Él, que tener una relación con Él, que ser amigos de Dios. Nosotros necesitamos entender y comprender que no existe otra manera de nosotros agradar a Dios
si no caminamos con Dios, si no andamos con Dios, si no andamos en la palabra de Dios, si no andamos en la voluntad de Dios, si no andamos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo. No existe, no hay. Esto nos habla de una confianza plena en el Señor. Le seguimos a Él, le creemos a Él, nos conectamos con Él, vamos agarrados de las manos de Él. Esto me lleva a entender que fuimos creados para darle gloria al Señor en todos los momentos de nuestras vidas. No existe otra manera. Cuando nosotros pensamos en esto, hermano, de esto que está aquí en Génesis capítulo 5, nosotros no podemos apartar nuestras mentes y nuestros corazones de la realidad del libro de Génesis. La gran mayoría de nosotros no entendemos quiénes eran los que iban a leer el libro de Génesis. Los que iban a leer este libro de Génesis, el libro de los principios, eran los israelitas que estaban en Egipto por más de 400 años viviendo en esclavitud fuera de la tierra prometida, la tierra de bendición para ellos. Ellos estaban ya en este momento, cuando se escribe esto, en el monte Sinaí, para recibir las instrucciones de Dios, para oír la voz de Dios, para oír los mandatos de Dios. La nación de Israel tenía mucho tiempo en Egipto por causa de su falta de fe y la necesidad de guardar la fe, de guardar a este pueblo, de guardar esa fe que ellos habían depositado de Dios, de la influencia de los cananitas. Pero ¿sabe qué? Ellos se olvidaron de un asunto importante. Ellos se olvidaron de que ellos eran el instrumento de Dios y que ellos debían tener una relación única con Dios, el creador, el dueño de toda la tierra. Y que así como Dios había prometido bendecirlo, también ellos tenían responsabilidad junto con el privilegio. Ellos tenían que confiar en Dios y demostrarlo por su obediencia a la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuál fue la razón por la que tiene Dios que usar o escribir este libro? El tema de este libro tiene que ver con la bendición de Dios para el hombre. Lo que complementa este tema es que Israel es el instrumento escogido de Dios por medio de una promesa de bendecir a todo el mundo. Pero ellos tenían que confiar en Él y no en su esfuerzo humano. Y nosotros podemos ver qué pasó en toda la historia, desde Génesis 1 hasta Génesis capítulo 11. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios lo que hace es que elige a un hombre. Elige a un hombre para cumplir a través de ese hombre lo que los demás no pudieron hacer. Entonces Moisés escribió el libro de Génesis para dar a Israel una orientación, si podemos usar la palabra teológica, de su influencia como el instrumento de Dios por medio de la promesa que Dios le había hecho de que ellos iban a bendecir al mundo entero desde la tierra prometida. Pero ellos necesitaban confiar en Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros podemos mirar aquí, hermanos míos, que el Señor en su gracia está eligiendo, está tomando a un hombre que vivió creyéndole a Dios. Está tomando a un hombre que decidió obedecer a Dios. Está tomando a un hombre como ejemplo que decidió modelar su fe en Dios. Por eso el autor a los hebreos, cuando habla de los antiguos, habla de Abel, que fue el primero que le creyó a Dios por encima de su hermano, Caín. Vemos que el que sigue entonces después de esto es Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc fue un hombre que decidió obedecer a Dios, tener un compañerismo con Dios, andar de las manos de Dios, oír la voluntad, hacer la voluntad de Dios, y decidió oír la voz de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando vamos a Hebreos, miramos que dice, lo que llevó a este hombre a ser trasladado por Dios fue que su fe le permitió obrar de tal manera que él agradó a Dios. Génesis nos dice,
¿Por qué Dios se lo llevó? 2 veces dice, él caminó con Dios, él estuvo de la mano de Dios, él estuvo confiado en hacer la voluntad de Dios, él estuvo con la intención siempre de agradar a Dios. Y en ese tiempo sabemos que el hombre no quería agradar a Dios, que el hombre vivía en maldad. Y si usted quiere ver, mire lo que pasa más adelante en el capítulo 6. Versículo 5 dice que la maldad del hombre, o el corazón del hombre, era continua la maldad. Este hombre también vivió en un tiempo donde los hombres estaban decididos a no oír a Dios, a no oír la voluntad de Dios, a no oír la voz de Dios. Pero lo que vemos aquí en este hombre es un hombre que decide oír la voz de Dios y creerle a Dios. Por eso es que el autor a los Hebreos tiene que traerlo y citarlo. Los antiguos creyeron en Dios. Aquí tenemos primero Abel. Abel decidió creerle a Dios y su ofrenda, pero aquí tenemos la estrella, uno de los hombres que estuvo más cerca con Dios. Este hombre fue premiado por Dios. Su fe llevó a Dios a llevárselo sin ver muerte. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Hermanos míos, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ahora es la siguiente: ¿camina tú con Dios? ¿Caminamos nosotros con Dios? ¿Caminas tú con Dios? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Hemos caminado en el pasado con Dios? ¿O estamos caminando en el presente con Dios? ¿O solamente nos conformamos con ser redimidos por Él y ya? Ya nosotros estamos seguros de que Él nos ha dado una salvación segura, como veíamos la semana pasada, que Él compró por el sacrificio de Jesucristo, una salvación eterna, que ahora nosotros estamos en las manos de Dios, que podemos entrar a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros agradando a aquel que nos salvó? ¿Estamos agradando a aquel que es el Rey de nuestras vidas? ¿Estamos nosotros agradando al Señor de nuestras vidas? En otras palabras, caminamos nosotros con Dios. Nuestra fe es suficiente para nosotros caminar con Dios, ir de las manos de Dios. ¿Estás dispuesto a oír la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a oír lo que Dios quiere que estemos haciendo? ¿Estamos usted y yo dispuestos a hacer la voluntad de Dios sin importar el precio que tengamos que pagar? ¿O solamente te conformas con saber que tus pecados han sido perdonados? Hermanos, cuando hablamos de caminar con el Señor, estamos hablando de vivir una vida en la que nosotros les vamos a decir todo al Señor. Cuando hablamos de que usted y yo andamos con Dios, que estamos de las manos de Dios, estamos hablando de que nosotros no tenemos secretos para Dios, de que nosotros podemos venir y traer nuestros corazones delante de Dios y decirle y contarle todas nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras desilusiones, nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Si nosotros hemos creído en Él, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, si nosotros hemos llegado al punto de confiar y obedecerle porque entendemos quién es Él, y la pregunta es, ¿camino yo con Él? ¿Tengo yo una relación personal con Él? ¿Tengo una vida en la que yo puedo decirle todo lo que hay en mi corazón a Dios? Y esto me lleva a la vida de David, que David le decía, Señor, ¿vas a permitir que mis enemigos me maten? O llegó un momento que David, como en el Salmo 32, decía, la carne se ha pegado, mi piel se ha pegado a mi hueso. Estoy como un tiempo de secor en el verano. En otras palabras dice, yo no tengo vida. Mi vida no es vida. Tengo una vida acabada. Tengo una vida destruida. Y eso porque pasó 6 meses y no confesó el pecado que había hecho delante de Dios. Él decía, ya mi vida no es vida. Ya yo no tengo más. Ya yo lo único que tengo es piel y hueso. Por eso pudo decirle en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, porque contra ti yo he pecado. Hermanos, hay necesidades que nosotros tenemos. ¿A quién se la contamos? ¿A los políticos? ¿A las personas? ¿A los hombres? Nunca le cuente tus necesidades buscando la ayuda en primer lugar de los hombres. Ven en primer lugar y pon tus necesidades en las manos del Señor.
Pon tus necesidades. No significa eso que cuando tú ores a Dios, el Señor te diga, vaya donde fulano, te mande de fulano, que nosotros podamos ir donde fulano. Pero nunca, hermanos, podemos venir delante de los hombres antes que venir delante de Dios. Nuestras necesidades tenemos que contárselas a aquel que es el Señor de nuestras vidas, aquel con quien nosotros caminamos. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce tus necesidades y conoce mis necesidades. Conoce tus pecados y conoce mis pecados. Conoce tus problemas y mis problemas. Conoce nuestras cargas, nuestras desilusiones, nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestros gozos, nuestro dolor, nuestra angustia, las cosas que nos desesperan, las cosas que nos quitan el sueño, las cosas que nos provocan ansiedad. Todas esas cosas el Señor las conoce. Lo que tú y yo necesitamos es comenzar a caminar con Dios. Y cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando de una vida en que nosotros le contamos, le decimos al Señor todo lo que nosotros necesitamos y entendemos que necesita conocer. Pero al mismo tiempo es una vida, hermanos, que nos habla también de que nosotros vamos a oír todo lo que el Señor dice en su palabra, que nosotros tenemos que oír para obedecerle. No solamente es una vida de venir y sacar todo lo que hay, es una vida que va a estar en un tiempo de quietud, escuchando por medio de la palabra, viendo por medio de la palabra de Dios todo lo que Él tiene que decirme, todo lo que Él tiene que decirnos para nosotros obedecerle. Quiero mirar un ejemplo de esto, y es el ejemplo de Abraham, el amigo de Dios, el hombre ejemplo de fe, el hombre que por la fe se llamó amigo de Dios, el hombre que agradó a Dios de una manera maravillosa por su vida de fe. Vamos a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 es una porción de las Escrituras que ya nosotros la miramos. Ahora yo quiero mirarla de una manera diferente, en un contexto diferente. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Génesis capítulo 12, nosotros vemos a un hombre que entendía que Dios era Dios, o entendió que Dios era Dios. En el capítulo 12, aquí nosotros vemos el momento en que Abraham comienza a caminar con Dios. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, ¿cuál fue la actitud de este hombre que Dios se le aparece? No conocía a Dios, tenía un pueblo con sus propios dioses, no era una de las descendencias de los que servían a Dios, no, él no era de ahí, sino de dónde era. La Biblia dice de dónde era, bien claro, de dónde era este hombre. Era de Ur de los Caldeos. Allí nació Abraham. De allí venía, de esa cultura. Pero ¿qué dijo Dios? Dios quiso llamarle, Dios quiso poner fe en este hombre, Dios quiso poner confianza. Y lo más interesante, que la manera que este hombre mostró la confianza fue que escuchó a Dios, y habiendo escuchado a Dios decidió hacer algo: obedecer. Versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot, su sobrino. Y tenía Abraham 65 años de edad cuando salió de Aram. Qué interesante. Dios le dice a este hombre que estaba en la heredad de sus padres, que tenía quizás su mundo resuelto, humanamente hablando. Él le dijo, Dios viene y le dice: oye, Abraham, es el tiempo de salir de esa comodidad que tú tienes. Es el tiempo de confiar en mí. Ahora tú vas a dejar todo lo que tú tienes seguro, y ahora yo te estoy diciendo: sal. No importa que tú no entiendas, no importa que tú no conozcas todo el camino, no importa que tú no conozcas todas las señales, no importa que tú no conozcas todos los obstáculos que vas a tener. Sal de ahí, porque yo voy a caminar contigo, yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, que yo conozco, y tú irás conmigo. Yo voy delante, tú vienes detrás de mí. Y este hombre confió en Dios. Este hombre dice: y Abraham, como Jehová le dijo, salió, se fue y se marchó.
y tenía 75 años. No solamente es poner todas mis cargas en la mano del Señor, no solamente decir todas las cosas a Dios, es también oír todo lo que el Señor tiene que decirnos. Y hermanos, esto sí es difícil, porque es posible que tú estés pensando algo, es posible que tú creas algo, es posible que tú entiendas lo que tú tienes que hacer, dónde debe vivir, dónde debe estar, dónde debe trabajar, qué debe hacer. Pero tú no sabes lo que el Redentor de tu alma, el que te compró en la cruz del Calvario, el que puso la vida de su Hijo para salvarte, quiera con tu vida. Tú no sabes lo que Él quiere con tu vida. Lo que tú y yo necesitamos entender por la fe es que si nosotros vamos a caminar con Dios, si vamos a ir de las manos de Dios, nosotros tenemos algo muy interesante, que no sabemos para dónde vamos. El único que sabe para dónde vamos es Él. Y si nosotros vamos a ir donde Él quiere que es donde Él quiere que usted y yo vayamos, nosotros tenemos que ir agarrados de las manos de Él y confiando en Él. No sabemos cuáles son los obstáculos, no sabemos cuáles son los desvíos, no sabemos cuáles son las curvas que vamos a encontrar en el camino, no sabemos cuáles son las sorpresas que vamos a hallar en el camino. Lo que sí tú y yo sabemos es que vamos de las manos del Redentor de nuestras vidas, del Creador, del Señor, del Rey, del Soberano. Y tener confianza y vivir una vida de fe, pero sobre todo caminar con Dios, es confiar que lo que Él dice es verdad. Hermanos, si nosotros vamos a agradar a Dios, comienza por la obediencia a Dios. Es una vida no solamente que le cuenta todo a Dios, sino también una vida que nosotros oímos todo lo que Dios dice en su palabra para nosotros obedecerle. Esto es andar con Dios. Quiero ver algo más de la vida de este hombre. Dios vuelve y le dice a Abraham lo siguiente, capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Recuerda Hebreos capítulo 11, versículo 6, que Dios va a recompensar a los que buscan, a los que creen que Él existe y a los que creen que Él es real. Abraham le creyó a Dios y salió. En medio del camino tuvo varias dificultades, pero el Señor estuvo con él. ¿Qué nosotros vemos? Dios le dijo: yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Él no había llegado al lugar, todavía Dios no lo había llevado al lugar. Ellos iban del camino y en el momento de la dificultad, en el momento de los problemas, Dios se sienta una vez más y le dice: Abraham, entiende, yo soy tu protector, sigue agarrado de mi mano, camina conmigo, anda conmigo, no te sueltes de las manos, no importa las dificultades, tú debes seguir creyendo. Entonces Abraham le responde a Dios de una manera interesante. Ok, no voy a temer. Tú eres mi escudo. Tú me vas a recompensar, pero ¿para qué yo quiero recompensa, Señor? Y eso es lo que le está diciendo. ¿Qué me darás si no me ha dado hijos? Y el mayordomo de mi casa, que es Eliezer, no es ni siquiera de mi familia. Y dijo Abraham a Jehová: ¿cómo? Le dice: como no me ha dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. En otras palabras, tú me vas a recompensar, ¿pero para qué? ¿Para quién? Porque tú no me has dado hijos. Yo no tengo en quién. Nadie me va a heredar. Y el Señor le dijo una vez más: vino palabra de Dios, vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y dijo: mira, ahora los cielos, cuenta las estrellas, a ver si la puede contar. Y añadió. ¿Qué añadió Dios? ¿Qué añadió Dios? Así será tu descendencia. Versículo 6. Una vez más, lo único que Abraham tenía eran palabras que Dios le estaba diciendo. No tenía nada real, todavía en sus manos no había nada. Pero como dice el autor a los Hebreos, la fe nos hace creer que lo que Dios está diciendo es verdad y nos hace ver lo que todavía no se ve. ¿Y qué hizo Abraham según versículo 6? Abraham creyó a Jehová y se fue y le fue contado por justicia. Y Jehová le dijo: yo soy Jehová
que te saqué de Ur de los Caldeos para hacerte heredar esta tierra? Y Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que heredaré esto? Y ahí vemos todas las cosas que Dios le va a decir. Pero aquí yo puedo ver, hermanos, caminar con Dios es estar dispuesto a creer y a obedecerle a Dios en el camino. Pero también cuando hablamos de una vida, cuando hablamos de caminar con Dios, hermanos míos, estamos hablando de una vida que está caracterizada por el amor del Señor. Es decir, nosotros le vamos a amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todas las necesidades. Cuando nosotros hablamos de una vida de caminar con Dios, no solamente vamos a contarle todas las cosas a Dios, no solamente estamos dispuestos a oír su palabra para obedecerla, sino que es una vida, nuestra vida está caracterizada porque amamos a Dios por encima de todas las cosas. Amamos a Dios por encima de todas las cosas, hermanos. Esto nos habla de dos cosas en nuestras vidas. ¿De qué nos habla? De que nosotros, si caminamos con Dios, es porque tenemos una fe fuerte y firme. Pero también nos habla de que tenemos una relación estrecha con nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿qué tipo de relación tenemos con el Señor? ¿Qué tipo de relación tienes tú con Dios? ¿Qué tipo de relación tengo yo con Dios, hermanos míos? ¿Realmente estoy dispuesto a oír su voz? ¿A estar de corazón a corazón con Dios? ¿Estoy dispuesto a contarle todas mis necesidades, mi carga, mis problemas delante de Dios? ¿Estoy dispuesto también, hermanos míos, a oír a Dios en su palabra para obedecerla? ¿Estoy dispuesto a andar con Dios de esta manera? ¿Está mi vida caracterizada por un amor al Señor, por un amor supremo a Dios, por encima de todas las cosas? ¿Estoy dispuesto a dejar todas aquellas cosas que se interfieren con Dios y conmigo? ¿Estoy dispuesto a cortar todas aquellas cosas que no me permiten disfrutar de la presencia de Dios? ¿Estoy dispuesto a sacar todas las cargas que no me deja avanzar en esta vida? ¿Estoy dispuesto, como dice el autor a los Hebreos capítulo 12, soltar la carga y el pecado que no me deja avanzar en esta caminata que tengo con Dios? Si realmente nosotros vamos a glorificar a Dios, si realmente vamos a agradar a Dios, tenemos que andar con Dios, tenemos que caminar con Dios, tenemos que ir de las manos de Dios, tenemos que venir y contar todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestra deuda, todo lo que pasa en nuestras vidas, pero también estamos llamados a oír su voz y a obedecerla, pero también a estar dispuesto a amarlo por encima de todas las cosas, porque solamente así nosotros vamos a agradar a nuestro Dios. Solo así vamos a agradar a nuestro Dios. Recuerde que este principio nos habla de que solamente por la fe, que la fe es el medio que Dios nos ha provisto para nosotros poder caminar con Él. No vamos a poder caminar con Dios, no vamos a poder agradar a Dios, sino por medio de la fe. La fe juega un papel importante porque nosotros vamos a entender quién es Él. Vamos a conocer que Él es fiel, que Él es poderoso. Cuando hablamos de caminar, como he dicho, hermano, esto nos habla a nosotros de vivir una vida en donde nosotros con toda la confianza le decimos todos a Dios. Pero también nos habla, hermanos, de que nosotros es una vida donde nosotros estamos dispuestos a oír todo lo que el Señor dice en su palabra para que nosotros podamos obedecerle. Esto es andar con Dios. Lo que nosotros debemos estar dispuestos a oírle y decirle: aquí estoy, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Está dispuesto? Sí, Señor, estoy dispuesto a dejar eso. Estoy dispuesto a usar menos el celular y orar más. Estoy dispuesto a invertir menos tiempo en las cosas pasajeras, invertir más tiempo en las cosas eternas. Estoy dispuesto a poner los ojos en ti en medio de las dificultades y de los problemas para caminar contigo. No importa cuántos tropezones, no importa cuántas cosas, no importa cuántas crisis, no importa cuántos problemas, yo sigo con mis ojos puestos en ti, porque voy contigo. Y esto me garantiza de que si voy de las manos contigo, yo llegaré al lugar que tú quieres que yo llegue. Hermanos, esto nos habla de una fe fuerte y firme en Él,
en el soberano, en el rey, en el Señor, en el creador, en el sustentador, en el que tiene control absoluto de todas las cosas. Pero también me habla de una relación estrecha con Él, donde Él es mi Padre, yo soy su hijo y puedo venir a contarle todas mis necesidades, pero también estaré seguro de que Él va a proveer para mí conforme a su voluntad y conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, estamos llamados a caminar con Dios. En este peregrinaje que vamos, desde el Calvario hacia la gloria, no podemos ir si no vamos de las manos con Dios. Y no vamos a poder ir de las manos con Dios si no es por la fe. Porque la fe nos ayuda a ver lo que no podemos ver. Y nos ayuda a entender como hecho lo que nosotros no podemos tampoco ver que está hecho. Que Dios te bendiga. Con la ayuda del Señor, la próxima semana nosotros vamos a continuar viendo este punto, porque todavía hay algunas cosas que nosotros necesitamos mirar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Oh Señor, ayúdanos a vivir, desarrollar en nuestras vidas esa fe que tuvo Abraham, esa fe que tuvo Enoch, que a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis, a pesar de que a su alrededor los hombres no confiaban, no esperaban, la maldad prosperaba, ellos seguían puestos sus ojos en ti, porque sabían, entendían que si iban de las manos contigo, podían llegar al lugar donde tú querías y donde tú quieres que lleguemos. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a ir de las manos contigo, a tomarnos de las manos tuyas, a avanzar con la confianza de que tú en tu gracia, tu amor y tu misericordia te has dado a conocer como alguien en quien nosotros podemos confiar, pero sobre todo agarrar las manos que tú nos has dado para ir todo este camino en tus manos, sabiendo que tu provisión estará con nosotros, pero también que podemos abrir nuestros corazones y expresar todas las necesidades que tenemos y todas las alabanzas que tenemos, pero que también nosotros podemos expresar nuestro amor de una manera maravillosa por medio de la obediencia. Ayúdanos a entender, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no te agradamos si no caminamos contigo. Ayúdanos, Señor. Yo quiero caminar contigo. Yo no quiero seguir caminando solo. Yo no quiero seguir caminando mi propia vida. Yo quiero caminar la vida que tú tienes diseñada para nosotros, para que podamos darte gloria. Habla a tu iglesia, Señor, en este tiempo de confusión. Habla a tu iglesia, Señor. Ministra. Quebranta nuestros corazones, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.